Buenos días, bienvenidos y bien materializados en esta nueva edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Hoy tenemos con nosotros a una invitada que ya repite, o sea, se lo agradecemos especialmente, es Marta Elena González Mosquera, que viene del Departamento de Química Orgánica e Inorgánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, en España obviamente, y nos va a hablar de algo extremadamente interesante y que probablemente va a ayudar a revolucionar el futuro, que son las redes metal-orgánicas, y que, como apellido la charla, tiene materiales para el siglo XXI. Marta es doctora en química por la Universidad de Oviedo, ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad de Cambridge dentro del programa Marie Curie Fellowships. Entre 2000 y 2002 ha sido profesora asociada en la Universidad de Oviedo y posteriormente en 2003 se trasladó a la Universidad de Alcalá como profesora titular, donde ha desarrollado su carrera con más de 80 publicaciones internacionales, más de 60 comunicaciones a congresos internacionales y directora pues, de 14 tesis de máster y 4 tesis doctorales. Sus líneas de trabajo e investigación se centra, como podéis ver, en la síntesis y caracterización de derivados de metales del grupo 13, de la tabla periódica obviamente, de metales alcalinos y el estudio pues, de la actividad en procesos de polimerización catalítica de monómeros foliarizados y monómeros procedentes de fuentes renovables. Esto parece muy lioso, pero luego veréis cómo es mucho más sencillo contarlo que con las diapositivas que decirlo así como resumen, ¿no? Y también trabaja en el diseño y síntesis de esas redes metalorgánicas de metales de las que hablábamos al principio, en concreto metales de transición, y en el estudio de sus reacciones de funcionalización post-síntesis, es decir, una vez sintetizados, fabricados. Bueno, yo no robo más tiempo, os dejo con ella, espero que lo disfrutéis, espero que cualquier duda participéis, lo preguntáis y ella seguro que con todo el gusto os lo tratará de aclarar. Muchísimas gracias, Marta, por estar aquí, bienvenida una vez más y el tiempo es tuyo. Gracias, bueno, pues muchas gracias por esta presentación tan amable y bueno, pues nada, os quería contar ahora un poco de la investigación que hacemos. Como en la presentación se indica, pues en nuestro laboratorio tenemos varias líneas de investigación. Hoy os voy a hablar de las redes metalorgánicas. Otras áreas en las que trabajamos es en catalizadores, donde utilizamos metales del grupo 13, que es el boro, el aluminio, el indio y el galio, o también metales de alcalinos, como el litio, sodio, potasio, ¿vale? Y esto preparamos catalizadores para hacer polímeros. También tenemos un área dedicada a catalizadores que contienen este enlace titanio y mido, y otro área más de química estructural, donde estudiamos las interacciones intermoleculares débiles, en concreto un tipo de interacción que se llama enlace de halógeno. Pero hoy os voy a hablar de lo que hacemos sobre redes metalorgánicas, ¿vale? Entonces, bueno, esta primera transparencia la había preparado para un poco motivaros, para que pensaseis por qué son importantes los materiales, ¿no? Pero en nuestra sesión anterior ya os ha mostrado aquí Ignacio una transparencia fantástica donde se ve claramente cómo está relacionada la evolución de nuestra civilización con el desarrollo de nuevos materiales, ¿no? Como ya se os acaba de recordar, determina incluso las edades de la prehistoria. Y en este momento también dependemos de los materiales, porque algo tan común como pueda ser el móvil, lo podemos tener gracias a que se han desarrollado materiales que nos permiten, por ejemplo, tener pantallas táctiles. Supongo que las pantallas táctiles será algo que ha cambiado completamente los usos y costumbres en esta década, y es estrictamente porque tenemos un film de un óxido conductor recubriendo el vidrio. Es un óxido normalmente de un óxido de indio que está dopado con estaño, o sea que de nuevo el material determina que podamos tener la aplicación, ¿vale? O sea, por eso es tan importante el tema de los materiales. Entonces, hoy os quiero presentar un nuevo tipo de materiales que son las redes metalorgánicas, ¿no? Entonces, se les llama también MOFs, del inglés Metal Organic Frameworks. Estos materiales son materiales poliméricos
que están compuestos de un nodo metálico y de conectores orgánicos. De ahí viene el nombre de metal orgánicas, ¿vale? Entonces, como tiene una parte que es metal y otra parte que es orgánica, por eso se les considera materiales híbridos, ¿vale? Entonces, estos materiales se caracterizan por tener una gran porosidad, como este que tenéis aquí. Es que tenemos aquí estos nodos metálicos unidos por los conectores orgánicos y tenemos canales donde pueden entrar otras moléculas, ¿vale? ¿Cuándo más o menos se iniciaron estos materiales? Pues son relativamente recientes, quizás una de las primeras publicaciones donde se les llama así, o sea, previamente alguna vez se habían preparado materiales de este tipo, pero que se reconociesen como un nuevo tipo de materiales y ya se empezase a estudiar sistemáticamente, fue a mediados de los 90. Está aquí Yagi, que es uno de los principales nombres investigadores que ha desarrollado estos materiales, y ya veis que fue en el 95, cuando publicó en Nature el primer paper donde ya se está hablando de redes metalorgánicas como tal, ¿vale? Bueno, ¿cómo se pueden preparar estas redes? Pues si decimos que es un metal y un ligando orgánico y un conector orgánico, pues yo puedo verlo desde un punto de vista modular. Yo puedo tener iones metálicos que tienen sitios vacantes, que pueden tener 2, 3, 4 o 5, los puedo combinar con ligandos puentes polidentados, puede ser bidentados, tridentados, tetradentados, y yo puedo hacer diversas combinaciones para dar un polímero en una dimensión, en 2 dimensiones o bien un polímero tridimensional, ¿vale? Es un poco una imagen modular, de modo que yo tengo una gran variedad, tengo como una librería de metales, una librería de ligandos, y yo puedo hacer un montón de combinaciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso tendríamos, en vez de tener el metal solo, tenemos un nodo metálico que es un clúster que está formado por varios metales, ¿vale? Tenemos aquí estos metales unidos por ligandos puente, y en función de cuál sea los ligandos espaciadores, pues puedo tener unas estructuras u otras. Como veis, el tamaño de poro se va modificando. Si tengo un espaciador más grande, tengo un poro más grande entre las moléculas. Esto que está aquí reflejado son las unidades estructurales básicas. Esto se repite en el tiempo, en la estructura, ¿vale? Bueno, de esta manera se pueden obtener estructuras realmente muy impactantes. Como tenemos una gran variedad de la composición, pues también podemos tener una gran variedad de las estructuras con las que nos vamos a encontrar dentro de estas redes metalorgánicas, ¿vale? Y el hecho de que tenga esta gran diversidad estructural y que tengamos una gran versatilidad en su composición química permite que puedan tener un número importante de aplicaciones, ¿vale? Ya que la composición va a determinar las propiedades y las propiedades son las que nos van a determinar las aplicaciones. Además, son especies que son estables, que se pueden funcionalizar y se puede también modificar el tamaño de poro. Y sobre todo lo que les hace ser especiales es que son muy versátiles y que yo puedo tener una gran variedad de composición y una gran variedad de estructuras. Dentro de sus propiedades cabe destacar el tema de la porosidad, ¿no? Que ya lo he reflejado varias veces en estas primeras transparencias. Aquí en esta gráfica es para que os hagáis una idea de cómo de porosos son, y están comparados con materiales relacionados. Tenemos aquí las zeolitas. Las zeolitas son unos aluminosilicatos naturales que igual os suenan porque, bueno, están presentes en muchas cosas de uso común, incluido, por ejemplo, detergentes o los filtros de agua. Tenemos zeolitas y son materiales porosos, pero tienen un tamaño de poro no muy grande, pequeñito. Esto es el tamaño de poro en 1 gramo. En 1 gramo de material, las zeolitas llegan a tener hasta 1 metro cuadrado de área superficial. Esto se refiere al área, o sea, ¿cómo puede ser que 1 gramo tenga 1000 metros cuadrados de área superficial? Eso es porque dentro hay muchos poros, hay muchas cavidades y es lo que se está midiendo, ¿vale? Está midiendo la porosidad interna. Entonces, en el caso de las zeolitas, estamos en esta zona, que es más o menos lo que sería una pista de tenis. Pero los MOFs, que son esta parte de aquí, ¿veis? Llega a ser tan grande la porosidad que en 1 gramo de un MOF hay tal tamaño de poro, hay tanta superficie presente como en un campo de fútbol. O sea, para que imaginaros el grado de porosidad que nos podemos encontrar
en un MOF, ¿vale? En comparación de otros materiales como puedan ser las zeolitas. Bueno, otra característica que tienen los MOFs es que son flexibles. Esto también es una ventaja respecto de las zeolitas. Hago la comparación con las zeolitas porque en principio es un área que está relacionada y que de alguna manera es como zeolitas mejoradas, ¿no? Sería como zeolitas .2, digamos, ¿no? Entonces, una cuestión que es muy importante también es que son flexibles. Y dentro de estas redes nos encontramos que puede haber dinámicas dentro de la propia red. También nos encontramos propiedades como que hay una expansión térmica negativa y propiedades que son capaces de ensancharse, son capaces de crecer, de hincharse cuando admiten algunos guests, o sea, partículas, digamos, invitadas, ¿no? Cuando pueden recibir moléculas en los poros y hincharse y ampliarse los poros, ¿vale? Esto, por ejemplo, en unas zeolitas que son totalmente rígidas no tendría lugar, ¿vale? Y sin embargo aquí pueden recibir moléculas huésped y cambiar la estructura. También tenemos efectos como de apertura la verdad es que esto del inglés es tremendo, porque me sale la palabra en inglés y no me sale en español. Tenemos el tema de las aperturas de puerta, ¿no? En este caso, como veis, se puede modificar la estructura de modo que en esta situación no dejaría de pasar una molécula huésped y en esta situación sí dejaría pasar una molécula huésped. Entonces se produce un cambio de estructura y sería como si hubiésemos cambiado, o sea, como si pudiésemos permitido abrir una puerta para que pueda pasar nuestra molécula huésped. Y también nos encontramos con efectos que se llaman de respiración, que son capaces de ampliar dentro de la red, las pequeñas celdas de la red pueden ampliarse, ¿vale? Y esto tiene importancia también a la hora de poder transportar moléculas huésped en su seno. Este tipo de propiedades son muy características de los MOF y no están presentes en otros sólidos porosos, ¿vale? Dentro de los estudios que se llevan hechos hasta ahora existen una serie de MOFs que mucha gente los utiliza para ver distintas aplicaciones. En concreto, estos 4, digamos que son los top MOF que más se han estudiado sus aplicaciones, ¿vale? Los nombres, como veis, son un poco peculiares y en su mayoría se refieren o bien al lugar donde se han sintetizado por primera vez, como puede ser el 1053, que fue sintetizado en Francia, o su composición, como el CIF, que se refiere a el tipo de ligando que contiene, ¿vale? Bueno, ¿cómo se preparan este tipo de especies? Pues nos encontramos dos maneras fundamentales de prepararlo. Tendríamos por una parte una síntesis hidrotermal o bien se puede preparar a través de precipitación, donde estamos trabajando en condiciones de presión y temperatura más suaves. En el caso de la síntesis hidrotermal se realiza en reactores que puedan soportar la presión, este tipo de reactores metálicos, ¿vale? Y se metería en un horno porque el hecho de que sea hidrotermal es porque estamos a elevada presión y temperatura. En principio se considera hidrotermal si estamos trabajando con agua y estamos por encima del punto de ebullición del agua. Por eso estamos a una presión superior a la presión atmosférica, pero al estar en un sistema cerrado, pues se mantiene la presión dentro, ¿vale? A veces también se utilizan otros disolventes, como puede ser DMF, determinados disolventes con capacidad dadora. Entonces estaríamos hablando ya de síntesis solvotermal, pero la idea es la misma, se introduce los reactivos más el disolvente en el reactor que es capaz de soportar la presión, en estos autoclaves, y luego estos se meten ya dentro del horno, ¿vale? En el caso de las reacciones de precipitación, aquí se trabaja en condiciones más suaves de presión y temperatura, lo cual nos puede permitir obtener MOFs que sean más, con especies que sean sensibles al agua o al oxígeno. Este tipo es menos general, esta síntesis, las síntesis hidrotermales son mucho más generales, ¿vale? Bueno,
Y una vez que lo hemos preparado, viene la parte importante, que es saber qué hemos preparado, ¿no? En el laboratorio una parte muy importante es la síntesis, pero una vez que se ha sintetizado, se necesita conocer si eso es lo que yo quería o no. Es muy importante hacer un análisis de lo que yo he obtenido. Entonces, para analizarlo, la caracterización en estado sólido depende de la técnica de los rayos X de monocristal. Si yo soy capaz de obtener un cristal de ese MOF, que es la parte más difícil, el conseguir tener el cristal, yo puedo hacer un análisis en un difractómetro y a partir de ahí obtener información de la estructura. Yo no lo puedo mirar esto con un microscopio, porque los microscopios ya sabéis que no trabajan a nivel de átomo, no somos capaces de ver un átomo con un microscopio normal, porque le transmitiríamos demasiada energía y le sacaríamos de su posición. Entonces, en un microscopio normal este es el funcionamiento, donde veis que tendríamos la luz incidente, la luz dispersada, un sistema de lentes y finalmente vemos el objeto ampliado. En lo que llamaríamos como el microscopio de rayos X, que bueno, sería un difractómetro, el microscopio de rayos X tenemos una situación imposible porque lo que tenemos es que se difractan los rayos y del patrón de difracción obtenemos información, parte de la información, no obtenemos el 100% de la información estructural y se necesita hacer una serie de cálculos para lograr obtener la estructura, ¿vale? La información que se obtiene a partir de los patrones de difracción proviene del hecho de que en el cristal tenemos una red ordenada. Cuando una sustancia cristaliza, lo que sucede es que yo tendría aquí un motivo que puede ser una molécula o puede ser un grupo de moléculas y esto se organiza en celdillas unidades que se repiten a lo largo del cristal. En el caso del MOF sería esto que tenéis aquí, tendríamos el nodo metálico, tenemos aquí el ligando orgánico, se nos genera esta unidad estructural que se repite en el tiempo, se repite en el espacio de un modo ordenado. Entonces, cuando esto se pone bajo el rayos X, sucede lo que estáis viendo aquí, se produce una difracción de los rayos. ¿Vale? Entonces, de dónde tocan esos rayos sobre el detector, se obtiene el patrón de difracción. Y a partir de donde están esos puntos, se puede obtener una información de la simetría del cristal y de la intensidad de los puntos se obtiene una información sobre la composición del cristal. ¿Vale? Y al final pues podemos obtener estructuras, información de las estructuras de las moléculas que forman parte del cristal, y también, si es una red metalorgánica, pues también de la red metalorgánica. Entonces, lo ideal es conseguir tener un monocristal, pero eso no siempre se logra. Entonces, cuando no existe el monocristal, hay que hacer difracción de rayos X en polvo. Esto es menos informativo, con esto no conseguimos tener la estructura 100%, pero si no se logra un monocristal, no queda más remedio que acudir a esta otra técnica. Y la técnica de difracción en polvo sí que es más bien identificativa, en el sentido de que si yo ya conozco cómo debería de ser el difractograma y repito la síntesis y me sale igual, yo sé que se me ha formado el compuesto, ¿vale? También en ocasiones para estas especies se hacen estudios en disolución. Es infrecuente porque las redes metalorgánicas tienen entidad en estado sólido, al disolverse pierden su entidad. Lo único que hay veces que se necesita hacer estudios precisamente de qué les sucede cuando se disuelven. Y para esos casos se utiliza espectroscopía de resonancia magnética nuclear. ¿Vale? Bueno, pues entonces, una vez que ya sabemos lo que son, cómo se preparan, cómo se caracterizan, vamos a hablar un poquito de las aplicaciones, que finalmente por eso os comentaba que pueden ser considerados materiales del siglo XXI, porque pueden encontrar aplicaciones en un gran rango de áreas, ¿vale? Porque hemos dicho que tienen una gran variabilidad de composición y también una gran variedad estructural. Nos podemos encontrar que sean catalizadores activos o soportes de catalizadores. Imaginaros que yo tengo una molécula, la atraviesa en presencia de otro reactivo y ya consigo transformarla, manteniendo la entidad del MOF, ¿vale? También encuentran usos en absorción, en biomedicina, en magnetismo, también tienen características luminiscentes,
pues se pueden utilizar en procesos de separación, incluso en situaciones de óptica no lineal, y también tienen aplicaciones en áreas como sensores, ¿vale? El hecho de que pueda presentar tantas aplicaciones se debe fundamentalmente eso, a su gran diversidad estructural y a la versatilidad en su composición. Entonces aquí, para no aburriros mucho, os voy a hablar un poquitillo de las aplicaciones que pueden tener en absorción y luego ya os comentaré nuestra área de investigación, que se centra más en aplicaciones relacionadas con biomedicina, ¿vale? Bueno, en el tema de la absorción de gases. Dentro de la absorción de gases, si yo tengo algo que me absorba el gas, ¿en qué lo puedo utilizar? Pues lo podría utilizar por una parte en el almacenamiento de gases y también en la separación de gases. ¿Y qué gases me interesa a mí almacenar o separar? Pues a mí me interesa almacenar hidrógeno, y ya vamos a ver ahora por qué. Y me interesa capturar CO2. No hace falta que os comente que tenemos un pequeño exceso de CO2 a nuestro alrededor y que cuanto más seamos capaces de capturar, pues mejor. Si lo podemos capturar y transformar, pues incluso muchísimo mejor. ¿Y por qué nos interesa el almacenamiento de hidrógeno? Bueno, una de las cosas por las que se genera CO2 es precisamente por los coches que queman gasolina. Y ahora se está intentando desarrollar un coche que en vez de utilizar gasolina use hidrógeno. Si se utiliza hidrógeno combustible, no podemos utilizar un motor convencional. En este caso lo que se está utilizando es una celda de combustible, lo que se llama en inglés fuel cell. Entonces el coche sería así, de esta manera, ¿no? Tendría aquí el motor, tendría aquí la batería y tendría aquí la celda de combustible. La celda de combustible, para que os hagáis una idea de lo que es, sería como una pila que se recarga con combustible, más o menos. Esto es una visión esquemática. Una celda de combustible sería algo así. Yo tendría aquí el hidrógeno que viene del tanque, ¿vale? Aquí tengo un catalizador que hace que el hidrógeno, cuando llega aquí, se rompa entre los protones y los electrones pasan a un circuito externo y los protones atraviesan el electrolito, que en este ejemplo es una membrana de intercambio, y en este otro lado se encuentra el oxígeno que viene del aire. Esto es lo que se parece a lo de los coches de ahora, también el comburente sigue siendo el oxígeno, y aquí se produce la formación del agua. O sea, viene aquí el oxígeno que toma los electrones que han pasado por el circuito externo, coge a los protones y ya se genera el agua. De modo que en estos coches el residuo es únicamente agua, ¿vale? Y además no se nos forman óxidos de nitrógeno porque esto tiene lugar a una temperatura baja. Ya sabéis que los óxidos de nitrógeno en los coches se generan porque la combustión tiene una temperatura muy alta en presencia de aire, ¿vale? Bueno, esto es lo ideal y de esto existen algunos prototipos, pero todavía hay algunas cosillas que hay que mejorar. Entre ellas esta parte aquí del tanque de hidrógeno. Nosotros, en vez de tener el depósito de gasolina, tendríamos que tener el tanque de hidrógeno. Para esto se necesita una determinada infraestructura. Imaginaros, se necesita producir el hidrógeno, luego hay que almacenarlo, luego hay que dispensarlo. De hecho, bueno, ya existen prototipos de algunas dispensadoras de hidrógeno, pero todavía se necesita mejorar, porque aquí en este momento normalmente el hidrógeno se almacena como gas comprimido o bien en tanques de gas licuado. Este proceso es caro y se podría intentar lograr maximizar lo que cabe de hidrógeno en una botella, ¿no? Y para eso nos sirven los MOFs. Ya hemos dicho que tienen una alta área superficial y tienen un gran volumen de poro. Entonces, si yo tengo una botella rellenada de un gas, puede tener una determinada capacidad, pero si yo a esta botella le meto dentro MOFs, cristalitos de MOFs, que son capaces de compactar dentro de su estructura mucho más las moléculas de gas, al final resulta que yo en una sola botella soy capaz de meter la misma cantidad de gas que en todas estas otras botellas. Entonces os dais cuenta de la gran ventaja que es el tener estas botellas rellenas, estas botellas de gases rellenas de MOFs, porque al final voy a ser capaz de almacenar mucha más cantidad de hidrógeno. Y luego esto puedo tener un tanque de hidrógeno mucho más pequeño en el coche, ¿vale? Entonces para eso se necesita tener MOFs con un área superficial lo más alta posible, ¿vale? Poco a poco se va investigando y se va logrando mejorar. Aquí ya veis que tenemos estos MOFs que son capaces de tener un área superficial y almacenar hidrógeno pues hasta 6.000 metros cuadrados por gramo,
Lo único que si os fijáis en esta parte de la tabla tenemos el pequeño problemilla de que estos datos son a 77 Kelvin. Estamos muy lejos de que esto pueda ser todavía utilizado, ¿no? Necesitamos, esto sería a menos 200 grados, necesitamos trabajar cerca de temperatura ambiente, ¿no? Por eso todavía queda mucho por diseñar. Entonces se está trabajando en distintas áreas para lograr, se está utilizando distintas estrategias para lograr mejorar esto. Entonces, por ejemplo, este derivado que tiene una buena área superficial, se puede intentar mejorar su grado de captación ampliando los ligandos. Si os dais cuenta, aquí tenemos este ligando conector, en este otro caso tenemos este ligando conector que es un poco más grande. La bola amarilla del medio refleja el poro. Entonces aquí tenemos un poro de este tamaño, al cambiar el ligando tenemos un poro mayor y conseguimos mejorar un poquito la captación, conseguimos mejorar un poquito el volumen de poro presente. Se consigue se ha logrado una mejora más sustancial cuando cambiamos radicalmente de estos ligandos que son tricarboxilatos a estos otros que son hexacarboxilatos. Aquí ya vemos que llegamos a obtener un tamaño de poro muy superior y sí que ya tenemos un área superficial muy superior, ya seríamos capaces de coger muchísima más cantidad de hidrógeno. Otra estrategia puede ser combinando varios ligandos, como en este caso que os planteo. Aquí se están combinando dos tipos de ligandos, ¿vale? Y la ventaja de esto es que se obtienen topologías que son novedosas, que permiten tener unas propiedades diferentes y en este caso sí que se consigue tener una captación de hidrógeno muy alta, pero sigue siendo a 77 Kelvin. Entonces, bueno, en este área todavía se necesita mejorar mucho para poder acercarnos a la parte que lo podamos ya tener directamente en un coche, ¿vale? Entonces, esa era la aplicación que puede tener respecto al almacenamiento de hidrógeno. También lo podemos utilizar la absorción de gases en la parte de captura de CO2 y separación de gases. Ya os he comentado antes que el tema de eliminar el CO2 es bastante conveniente porque cuanto más lo eliminemos de la atmósfera, mejor para nuestro medio ambiente. Entonces, una fuente muy importante de CO2 son los procesos de combustión para obtener electricidad. Normalmente en las centrales térmicas se introduce el combustible en presencia de aire y entonces nosotros normalmente generamos, se generará el dióxido de carbono. Entonces yo puedo intentar evitar o captar este dióxido de carbono una vez generado en la postcombustión, o puedo intentar hacer una separación antes de que se genere, en la precombustión, pero en las industrias les interesa más el intentar captar el CO2 una vez que se ha generado, porque es más fácil integrarlo en su proceso. Sería únicamente adicionar algo al final del proceso sin tener que cambiar el proceso. Entonces, en donde nos interesa intentar mejorar la captación de CO2 es justamente aquí, en el paso de la postcombustión. Y también nos interesa la separación de gases, en concreto para purificar el gas natural, porque en el gas natural, si hay dióxido de carbono, yo estoy perdiendo aquí eficiencia. Si la tubería solo tengo gas natural, va a ser más calorífico que si tiene un 30%, por ejemplo, de CO2. Ahí estaría en la misma tubería y yo estoy introduciendo un gas del cual yo no voy a obtener energía. Entonces es muy importante conseguir separar el gas natural del CO2. Y entonces, ¿se pueden utilizar los MOFs para esto? Pues la verdad es que sí. Se ha visto que de hecho mejoran lo que ya había antes. Por ejemplo, para la captación de CO2 se utilizan mucho aminas, porque las aminas son básicas, reaccionan con CO2 y dan lugar a nuevos compuestos. Estas están bien, lo único que luego no se regeneran. Este nuevo compuesto ya hay que recircularlo y volver a tener otra disolución de amina, no se puede regenerar. También se puede utilizar óxidos básicos, pero tienen, aunque la estabilidad y la selectividad es buena, la capacidad de captación no es demasiado alta y la regenerabilidad tampoco es buena. También se puede utilizar carbones activos, pero aquí son poco estables y son poco selectivos también, aunque sí que se regeneran fácilmente y también tienen una alta capacidad. Y respecto a las zeolitas, que son, como os digo, los competidores cercanos, las zeolitas
son muy estables, tienen buena selectividad y buena capacidad, pero la regenerabilidad no es muy buena. Y sin embargo los MOF sí que tienen tics positivos en todas las áreas. En este momento el problema que tienen respecto a las zeolitas, en lo que ganan las zeolitas es en precio, sigue siendo más barato las zeolitas, ¿no? Entonces, bueno, los MOFs compensan si son para usos muy específicos, muy de alto valor añadido, digamos, ¿vale? Pero la idea de la separación, por ejemplo, del CO2 y el metano, pues sería tener aquí relleno nuestra columna con el MOF, pasaríamos la corriente de CO2 con metano, ¿vale? Y pasaría el metano y después, una vez que esté saturado de CO2, ya podría yo liberar el CO2. Y la idea es conseguir hacer esto a presión de una atmósfera, ¿vale? Entonces, normalmente el CO2 se quedaría retenido dentro del poro y hay veces que se establecen interacciones con los componentes del metal. Esto lleva a que es posible modificar un poquitillo la selectividad CO2-nitrógeno. El nitrógeno puede interaccionar más débilmente que el CO2. Entonces, una manera que yo puedo lograr mejorar la selectividad entre el CO2 y el nitrógeno es, por ejemplo, tener el MOF con los centros metálicos muy accesibles, asegurar que el material está muy bien solvatado. Este es uno de los MOFs que más capacidad tiene de separar CO2 y nitrógeno y es precisamente porque el CO2 se puede interaccionar fácilmente con los metales. Y también se puede lograr mejorar esta selectividad funcionalizando los poros con bases nitrogenadas. En este ejemplo que tenemos aquí este MOF de cobre y se le funcionaliza con una base nitrogenada, con una amina, con una diamina, que sería, no sé si lo veis bien aquí, se nos pegaría aquí la amina, ¿vale? Entonces yo estoy aquí recubriendo el poro con las diaminas que se coordinan a los grupos funcionales que están en el poro. Y resulta que aquí logro una mejora muy sustancial de la captación de CO2. Este es el de partida y en color azul está la captación de CO2 y la captación de nitrógeno, ¿vale? O sea que dejan pasar el nitrógeno y retienen CO2. Y este es el nuevo compuesto, el que está funcionalizado y sigue dejando pasar el nitrógeno, pero ahora es capaz de captar mucho más CO2. ¿Por qué? Porque está interaccionando el CO2 con estos grupos que yo le he introducido en los poros, ¿vale? Y esto me sirve para comentaros que una de las maneras en las que se puede mejorar mucho las aplicaciones de las redes metalorgánicas es precisamente en la funcionalización de los grupos que están ahí presentes, ¿vale? El lograr tener grupos funcionales más complejos nos va a permitir tener nuevas aplicaciones. Lo que pasa es que hemos dicho que la gran mayoría de las veces se utiliza una síntesis hidrotermal. En la síntesis hidrotermal sobreviven pocos grupos funcionales. De hecho, entonces por eso ha surgido la idea de la funcionalización postsíntesis. Después de haber generado el MOF, se hace la funcionalización a posteriori, sobre ya el sólido formado, ¿vale? Entonces, para yo poderlo funcionalizar, puedo tener varias estrategias. En este esquema tan sencillo se muestra 3 posibles estrategias. Si esto es el conector y este es el metal, aquí tendría yo mi MOF esquemáticamente. Yo puedo hacer esta funcionalización postsíntesis sobre el conector. Veis que ahora yo le adiciono esta nueva partícula y va al conector. Ya estoy yo modificando el conector. Pero yo esta modificación también la puedo hacer sobre el metal o sobre el nodo metálico, ¿vale? Que sería este segundo caso. O incluso yo puedo partir de un conector, que el conector sea un compuesto donde tenga algún grupo funcional protegido. Y yo generaría el MOF con estos grupos funcionales protegidos y después se produce la desprotección. Y ya finalmente tengo el MOF con esta funcionalización adicional, ¿vale? Entonces son 3 maneras de abordar esta funcionalización postsíntesis, ¿vale? Bueno, un grupo muy interesante que nos puede permitir esta funcionalización postsíntesis, estudios de química orgánica, es un grupo amina, porque este grupo yo puedo hacer una reacción para transformarlo, por ejemplo,
en este otro grupo funcional mucho más complejo, ¿vale? O también yo puedo hacer una reacción con un acetato para darnos aquí este otro nuevo grupo funcional. Pero aparte de transformar los grupos funcionales en otros más complejos, también lo puedo utilizar para que se coordine un nuevo metal, ¿vale? O sea que una amina es como si fuese un punto de partida para yo poder lograr transformar, o bien transformarla, o bien utilizarla para que se coordine a otro metal, ¿vale? Entonces, volviendo a la transparencia de las aplicaciones, como os comenté, nosotros estamos interesados en aplicaciones relacionadas con biomedicina. Y os voy a comentar un poquitillo en qué estamos trabajando. Nosotros, como estamos buscando aplicaciones en biomedicina, hemos escogido un metal que es muy poco tóxico, que es el zinc, que es un metal que se caracteriza porque tiene una alta actividad biológica y además tiene muy baja toxicidad, y es un metal que tiene también una actividad catalítica importante. Y hemos decidido utilizar moléculas como conectores, moléculas de interés biológico y que tengan grupos amina, como lo que os acabo de comentar, que nos puede dar lugar a que podamos estudiar, por ejemplo, sus propiedades de coordinación con otros metales. Y el medio de reacción que vamos a utilizar para la síntesis es o bien agua o bien alcoholes, para no utilizar especies tóxicas y que luego potencialmente puedan ser utilizados con fines biomédicos, ¿vale? Bueno, y por ejemplo vamos a estudiar si estos MOS se podrían utilizar posteriormente para el transporte de fármacos. Sí que se ha descrito que los MOF son capaces de llegar hasta las células y ser capaces de liberar fármacos en las células. Entonces nosotros vamos a estudiar si somos capaces de unir metales a esos grupos amina, en concreto el rutenio, que se caracteriza por su actividad antitumoral. Ya sabéis que el cisplatín es el antitumoral más conocido, pero cada vez más se están utilizando otros metales y rutenio es uno de los que está dando mejores resultados. En concreto, este derivado tiene una muy reconocida actividad antitumoral, ¿vale? Bueno, pues entonces nosotros pretendemos preparar redes metalorgánicas de zinc con grupos amino no coordinados y luego estudiar su coordinación a complejos de rutenio 2, que sean análogos al rutenio rapta, que hemos visto que es anticancerígeno. Bueno, entonces llevamos a cabo la reacción de nuestro precursor metálico más el conector, en este caso vemos que es este aminoácido, en presencia de una base que sea capaz de desprotonarnos este OH y ya se coordine al metal. Y en este caso, en función de las condiciones de reacción, se nos forma o bien esta cadena que tiene un grupo amina libre o que esté ambos grupos coordinados. Nosotros preferimos preferiblemente que tengan los grupos amina libre para poderlo posteriormente modificar. Para poder caracterizar esto, afortunadamente hemos obtenido un cristal y sí que hemos podido caracterizar inequívocamente que se han formado estas especies y su estructura, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, como hemos dicho que preferimos tener siempre libre un grupo amino y en este caso, debido a que la diferencia energética entre que se coordine el grupo acetato, monodentado o bidentado es muy pequeña, no es fácil controlar que se nos genere o bien el derivado con el grupo amino libre o sin el grupo amino libre. Por eso pasamos a estudiar otros conectores donde tengamos dos grupos amino en dos posiciones distintas para ver cuál es la influencia en la estructura final. Entonces, cuando hemos estudiado empleando el grupo amino con el ligando que tiene dos grupos aminos en posiciones 3 y 4, en presencia del precursor metálico, aquí no hemos añadido una base porque el propio precursor metálico tiene acetato y que actúa como base. Pues aquí hemos observado que si se hace la reacción en condiciones solvotermales, se nos forma esta especie, donde, como veis, se ha modificado el ligando. Ya no tenemos dos grupos amino aquí, como estaban aquí. Ahora lo que tenemos es un grupo imidazolio. Entonces, esto es un reflejo de que, en efecto, en las condiciones solvotermales, pocos grupos funcionales sobreviven y es necesario, y por eso es interesante, poder hacer las modificaciones a posteriori. Sin embargo, cuando hacemos la reacción en unas condiciones no tanta temperatura, sí que ya obtenemos la formación de esta especie extendida, donde ya sí que tenemos grupos amino libre, que no hemos sido capaces de identificar por difracción de rayos X de monocristal, porque tenemos
hemos conseguido cristalizarlo. Y aquí se ve con total claridad cómo está sin coordinar uno de los grupos amino. Sería esta la estructura en torno al metal. Bueno, cuando llevamos a cabo la reacción, cuando tenemos los dos sustituyentes en las posiciones 3 y 5, pues también logramos la formación de derivados que contienen grupos amina libres y en este caso se nos forma una cadena que es catiónica y tiene además presente los grupos nitrato, los contraaniones nitratos en la estructura. Entonces, una vez que ya hemos conseguido estas especies, estudiamos a ver si eran capaces de coordinar el modelo de compuesto de rutenio, que es similar al rutenio rapta, que es el que tiene actividades anticancerígenas. Y llevando a cabo la reacción poniendo el MOF en una suspensión que contiene disuelto nuestro compuesto metálico, sí que es posible lograr la coordinación del compuesto metálico sobre el grupo amina. Haciendo esto también con el otro derivado de rutenio, que también tiene el grupo amina libre, también sí que ha sido posible lograr la coordinación del rutenio sobre ese grupo amina. Por lo tanto, hemos logrado la preparación de estructuras extendidas a partir de ligandos que son comerciales y que son baratos, y son especies que tienen muy poca toxicidad y además sí que son capaces de posteriormente coordinar a el rutenio, ¿vale? Otra de las cosas que nos interesaba preparar dentro de este área de MOFs con aplicaciones biomédicas era utilizar ligandos conectores que fuesen moléculas de interés farmacéuticos. Estas dos moléculas, ambas, forman parte de algunos medicamentos y queríamos conocer si seríamos capaces de obtener redes metalorgánicas con ellos. Entonces, iniciando con este derivado, que es casi igual al original que os he presentado, pero que tiene aquí un átomo de carbono más. Aquí hemos logrado la formación de redes extendidas, ya sean bidimensionales o tridimensionales, dependiendo de cuál sea las condiciones de reacción. Aquí, si veis, modificamos en un caso y otro cuál es la base que está presente en el medio. Entonces, cuando utilizamos hidróxido sódico obtenemos la estructura bidimensional y cuando utilizamos ácida de sodio obtenemos la estructura tridimensional. En la estructura bidimensional observamos que tenemos que son planos que están unidos entre sí a través de interacciones de hidrógeno, donde tenemos una estructura porosa y en estos poros es capaz de albergarse moléculas de etanol. En el caso de la estructura tridimensional, aquí lo que sucede es que uno de los ligandos unidos al zinc está unido al zinc de una capa y al zinc de la capa de arriba, y de este modo se nos genera la estructura tridimensional. Cuando llevamos a cabo la reacción con este otro ligando, donde tenemos aquí un nitrógeno en lugar, la diferencia que tenemos respecto al anterior, antes teníamos aquí un carbono y ahora tenemos un nitrógeno unido al grupo amino final. Entonces tenemos aquí un grupo, una hidracina. Entonces, en este caso, cuando llevamos aquí a cabo la reacción, se nos forma una estructura tridimensional y lo que sí que se observa en el cristal es que, debido al tamaño de poro, esta estructura tridimensional se encuentra interpenetrada. Tenemos 5 redes que están interpenetradas entre sí, lo cual esto nos limita bastante la porosidad. El hecho de que en un caso y en otro, siendo estructuras tan parecidas, en un caso esté interpenetrado, en el que os acabo de comentar, con el ligando hidracina, esté interpenetrado y con el otro ligando no esté interpenetrado, es debido probablemente al tamaño de poro, que en el caso del ligando hidracina es significativamente mayor que en el anterior caso, ¿vale? Bueno, entonces pensamos a ver qué aplicación le podíamos dar a estos MOFs que habíamos preparado y hemos estudiado su capacidad antibacteriana, su capacidad como biocida. Existen pocos estudios hechos de MOFs que tengan capacidad biocida y en todos los casos ha sido empleando plata. Entonces nosotros queremos ver nuestro compuesto, el que os acabo de presentar, donde en vez de plata tenemos zinc, que es un metal mucho menos tóxico y sobre todo mucho más barato.
y estudiamos su actividad antibacteriana frente a dos tipos de microorganismos, el Staphylococcus aureus, que es gram positivo, y la Escherichia coli, que es gram negativa. Los dos son bacterias que es importante lograr evitar. La Staphylococcus aureus es responsable de un montón de infecciones intrahospitalarias y es un problema cada vez más importante, entonces es importante encontrar maneras de actuar sobre ello. Entonces llevamos a cabo el estudio y lo que hicimos fue sobre una placa de agar, depositamos una muestra de ligando y luego 4 muestras de nuestro compuesto y luego se puso en condiciones de que la bacteria creciese en las mejores condiciones posibles, ¿vale? Para asegurar que estaba en su pico de crecimiento. Y lo que sí que se observó es que tenemos un halo de inhibición, lo cual refleja que en efecto el MOF es capaz de inhibir el crecimiento de la bacteria y es capaz de inhibirlo más que el ligando solo, o sea que sí que tenemos aquí un claro efecto del MOF. Cuando hemos hecho estudios de cómo tiene lugar el proceso, sí que hemos visto que se libera el ligando. Estos estudios los hemos hecho manteniéndolo en disolución y el ligando sí que se ve que se libera. O sea que la acción sobre las bacterias es precisamente que se está produciendo una liberación del ligando. Lo que pasa es que la liberación está siendo muy controlada, de modo que permite que se mantenga en el tiempo. Y esto es importante, por ejemplo, si se quiere aplicar, por ejemplo, a gasas hospitalarias, que poco a poco vayan liberando el antibacteriano. Entonces, para lograr un mayor efecto antibacteriano, es importante que la liberación sea más escalonada. ¿Vale? Bueno, pues entonces esto era lo que os quería comentar de las redes metalorgánicas. Espero que os haya convencido de que son materiales muy interesantes, muy diversos, que pueden aplicarse en un montón de cosas y cómo se puede modificar muchísimo su composición. El número de aplicaciones todavía está por explorar, quiero decir, aquí es desde ahora en adelante, ¿no? Y bueno, finalmente agradecer a las personas que han colaborado en esto, a los estudiantes que han participado en este trabajo, a mis colegas, en concreto a Pilar Gómez-Sal y a Sonia Aguado, que es una gran experta también en MOFs, a la Universidad de Alcalá y también a quien ha financiado esta química y por supuesto a todos por vuestra atención y espero vuestras preguntas. Pues muchísimas gracias, Marta, y tenemos tiempo para algunas preguntas. Os animo a todos a participar. Sé que os puede quedar un poco lejos el tema, algunos, pero veis que las aplicaciones son muy cercanas, son nuestra salud. Por ejemplo, sí. Sí, por favor, espera, te voy a pasar un micrófono para recogerla bien. Y recordad eso de que si preguntas te pueden llamar tonto, si no preguntas serás tonto. Pues es que nosotros justo estudiamos ya no sé en qué curso, si era tercero o cuál, lo de las energías, y entonces veíamos lo de la energía del hidrógeno, que en algunos países ya la están utilizando para autobuses, etcétera. Y es que esto es precisamente lo que frenaba la energía del hidrógeno a pasar a los automóviles individuales, ¿no? Que necesitan un depósito muy grande. Y es que no... la temperatura a la que has dicho, a la que ahora mismo eso está funcionando, era bajo cero. Sí, menos 200. Menos 200, sí. 77 Kelvin. O sea, esos datos son de 77 Kelvin. Bueno. Hay que seguir subiendo. Pero se prevé, porque eso podría suponer la solución del almacenamiento del hidrógeno. Se está trabajando bastante sobre ello, porque claro, es que es fundamental, porque sería reducir un montón, reducir 20 veces el tamaño del depósito, y eso a nivel de ser aplicable es esencial. Entonces, en ese tema sí que se está trabajando bastante, sí. En ese, bueno, y luego lo que se está trabajando mucho es también en el que se pueda liberar fácilmente, quiero decir, luego se tiene que... tiene que ser que pises el acelerador y que salga, quiero decir, son los dos aspectos importantes, ¿no? Sería muy importante. Sí. Y bueno, sí que es verdad que, bueno, incluso por Madrid hubo algunos. Yo no sé si por Madrid hubo algún autobús. Algún autobús ha habido. Autobuses, claro, sí, por el tema del espacio. Claro, pero llevaban el depósito arriba, porque además así se producía un escape y iba a la atmósfera. Claro. Porque claro, es un problema si hay un escape. El hidrógeno, si me dejas que puntualice, es complicado porque
si se libera a la atmósfera y se concentra mucho, pues puede causar asfixia. Sí. Pero tiene grandes problemas, o sea, tiene grandes ventajas. Fijaos que uno de nuestros grandes problemas es que sabemos producir energía relativamente bien, bastante ineficiente, pero relativamente bien. Pero cuando llega un día muy ventoso y todos nuestros molinillos que están por el campo empiezan a producir energía, producen más de la que somos capaces de consumir. De hecho, empezamos a regalarla a Marruecos, a Francia, a Portugal, pero no sabemos qué hacer con ella. No tenemos un buen sistema de almacenamiento de energía. Y el ejemplo más claro es vuestro móvil. ¿Cuánto os dura la carga? 20 minutos porque ya ha envejecido la batería. Las baterías envejecen, además no tienen mucha capacidad. Si lo empezáis a usar mucho, en poco tiempo, cuidado, en poco tiempo os quedáis sin batería. Sí. Las baterías tradicionales de pilas, que son pilas, tienen una capacidad muy limitada y además envejecen y tardan bastante en cargarse. Si consiguen esto que están investigando, Marta y otra mucha gente, tendríamos una forma de almacenar energía, que luego la podríamos devolver a la red, no solamente para los coches, sino para la iluminación, para toda energía eléctrica que usamos habitualmente. O sea que esto tiene una gran trascendencia. Y desde el punto de vista médico, no digamos, el poder enviar un misil teledirigido, usando la terminología nuclear, que está ahora un poco de moda de nuevo, allí donde nos hace falta, es que no estamos envenenando el cuerpo con una carga masiva de antibióticos, de anticancerígenos u otras cosas, que es el problema que tenemos ahora, que como somos poco hábiles, vendamos al cuerpo montones de cosas para saturarlo, que tenga efecto donde hace falta, pero también en otros sitios, pero claro, hay efectos secundarios. De esta forma, si podemos encapsular nuestras moléculas y enviarlas allí donde hace falta, el resto del cuerpo no se entera. Fijaos eso, el avance que supone en la medicina y en otras muchas cosas. He hablado demasiado yo y vosotros no hacéis preguntas, de nuevo. Sí, te paso un micrófono. Si no te importa ponerte de pie para que te veamos, gracias. Bueno, lo primero, gracias por tu presentación, Marta. Y yo tenía una pregunta sobre la aplicación biomédica, en concreto con el antibacteriano que nos has enseñado. Por lo que entiendo, ¿es un efecto sinérgico tanto del zinc como del ligando, porque es un fármaco activo, o es solo el efecto del ligando sobre...? Bueno, es que no sé si lo has estudiado o... Sí, bueno, la verdad es que lo que hemos estudiado sí que es un efecto sinérgico del zinc y el ligando, porque es diferente, es decir, el resultado es distinto solo con el ligando. Entonces sí que es un efecto sinérgico. No es lo mismo. Lo que no tenemos claro es si al liberarse se libera con el zinc coordinado y eso afecta a que mate la bacteria, o se retiene el zinc. Quiero decir, exactamente el origen de esa sinergia aún no la hemos, no hemos sido capaces de probarla. ¿Y los estudios estos los habéis hecho en suspensión o también en depositado sobre el agar? Entonces... no, como sólido, o sea, depositado sobre la placa como sólido, añadido como sólido, sí. Y luego ya creciendo la placa de agar. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. ¿Os queda alguna más? Sí. ¿Puedes pasarle el micrófono? Hola, quería saber si aparte de la captura del CO2 estabais estudiando captura de otros gases a modo de filtro, por ejemplo, como los óxidos de nitrógeno. Sobre eso, bueno, nosotros no estamos trabajando sobre ello y yo creo que hay trabajos, lo que pasa es que no han sido tan espectaculares los resultados como con el CO2, como en lo que más se ha visto es la separación de CO2 y metano, perdón. Pero sí que hay trabajos con otros gases. Lo único que en este momento no te sabría decir a qué nivel están, si se ha logrado o no se ha logrado, pero vamos, sin duda también la separación de óxidos de nitrógeno sería muy muy interesante, sin duda. Gracias. Tenemos una pregunta más allí al fondo, creo. Hola, muchas gracias por la charla. Yo quería preguntarte sobre la absorción de gases. En el caso de CO2, ¿el aumento que se ve después de la funcionalización sí. es reciclable?
¿Sabes si se puede, si tiene la reciclabilidad que tienen los MOF? Porque por lo que me ha parecido entender, lo que estamos haciendo es poner una mina Sí. que la mejora podría ser por funcionar igual que las aminas, las cuales no se podían reciclar. Entonces, No, sí se recicla, sí que luego se libera, ¿eh? No. No se queda pegado, no se forma un nuevo compuesto, no, sí que se libera. En este caso se genera una interacción con la mina, pero es una interacción débil y luego se libera. Sí, no llega a reaccionar en este caso igual concreto. que... Sí. Ah. Y vamos, creo que esto es una publicación. Ya, ¿no? ya, ya, Está- sí, lo entiendo. Y sí que creo por lo menos 70 ciclos, aguanta 70 bueno. ciclos. Creo, no recuerdo el número exacto, pero de ese orden, de decenas de ciclos. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de vosotros los más jóvenes? ¿Os animáis? ¿Tenéis ahí una oferta de algunas décimas de punto que siempre pueden ser milagrosas? ¿No? Sí, yo también os animo a preguntar. Yo creo que un problema que tenemos es que a veces pensamos, esa pregunta tal, pero yo os animo a preguntar porque lo que él dice es que es tonto no preguntar, realmente. Y además Lo tonto es no preguntar. De las grandes preguntas tontas salen las Sí. grandes ideas, aunque no parezca. Sí. ¿Perdona? Andáis un poco perdidos. Por allí se anima... Hay dos preguntas más, estupendo. Si les pasáis los micros... Si nos dices tu nombre, además así te lo caliento. Me llamo Ander. ¿Podrían usar su descubrimiento en los cigarrillos? ¿Usarlo en los filtros para quitar Sí. todos los productos cancerígenos? ¿Solo quedarse con lo interesante? Claro, bueno, en teoría sí. Lo que pasa es que siempre hay que mirar dos aspectos. Uno, la toxicidad. Claro, tendría que ser no tóxico el filtro. Y dos, el precio. Y el tema de la industria es que o es más barato o no lo quiero. Entonces, si es más barato el filtro que existe en este momento, no lo va a sustituir. Lo sustituiría si, por ejemplo, fuesen capaces de muy selectivamente eliminar la nicotina al 100%. Entonces, si se consigue uno que sea capaz de filtrar eso, sí. Pero lo que pasa es que en este momento estos materiales son mucho más caros que el contenido de los filtros de cigarrillos y tardarían un poquitillo en que la industria se sintiese interesada en la mejora que sería el utilizar este tipo de derivados. Por el momento están en usos que tengan un gran valor añadido. Vale. ¿Vale? Además, piensa Sí. una cosa, Ander, y es que la industria y el consumidor está interesado en la nicotina. Ya, bueno, Es verdad. parte de la droga. Y si no tiene nicotina, no le gusta. Claro, sí. Había otro alumno que quería preguntar. Sí, buenas. ¿Te puedes poner de pie? Sí, por ¿Dices supuesto. tu nombre? Gracias. Sí, soy Cristian. Gracias, Marta, por la presentación. Yo estuve estudiando un poquito sobre las pilas de combustible de hidrógeno hace un tiempo y sobre todo uno de los principales problemas era el tema de almacenamiento, como has comentado, y transporte. Sí. Entonces, a la hora del tema de las hidrogeneras, desde los puntos de producción, es bastante complicado llevarlas a la hora de distribución. Entonces, se podría utilizar, igual que he visto las botellas, introducir MOF para introducir mucho más a través del área superficial, para que entre mucho más en la porosidad, para poder distribuirlas a través de, al igual que hay para las gasolineras. ¿Se podría utilizar esto para la hora de llevar mucho más y no haya ese problema? Sí, en principio sí, quiero decir, sin duda es una de las cosas a las que se está trabajando. Podríamos arreglar los dos problemas en este Claro, caso. sí. Tanto la distribución como el almacenamiento. Claro, sí. Pero bueno, todavía está un poco lejos del mercado, digamos. Este desarrollo está un poco lejos del mercado. Pero la sí, pregunta que dijo la señorita antes también, que iba a hacer sobre todo el tema de las temperaturas. Sí. Claro, porque esto es al fin y al cabo es un estudio, pero se ve a corto plazo porque sí que hay otros temas, a lo mejor el tema de electrolitos y tal, que también puede ser un poco freno, pero creo que el principal problema es el tema de la pila de combustible de hidrógeno. Entonces creo, no sé si es a 25, a 10 años o a 50, pero creo que tanto ustedes como otros campos, incluso yo propio, porque ya estudié un poquito esto, creo que deberíamos darle más empuje. Entonces, eso sin duda. es que creo que es el principal problema. Sí, como siempre los materiales nos están limitando la tecnología, ¿no? Eso es. Entonces, sin duda habrá que avanzar y yo creo que en la composición también los grupos funcionales que estén presentes en el poro tienen una importancia bastante fundamental y luego la estabilidad del propio MOF, etcétera. Entonces, sí que se está avanzando, pero bueno, no sabría qué decirte, o sea, la previsión de que en X años ya se tenga, esa no está muy clara. Porque además que hay veces que se dan saltos
inesperados. Por ejemplo, en el tema de las células solares, que todavía son muy poco eficientes, de repente hace unos años ha habido un salto inesperado con las células solares que utilizan perovskitas. Y las perovskitas a nadie se había ocurrido utilizarlas antes. Y de repente ahora se ha dado un salto importante en lo que son en su eficiencia. Entonces, dentro de los MOFs todavía se necesita un salto tecnológico para podernos acercar ya al mercado. De acuerdo, muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta, muchas gracias a todos, agradecerte el estar aquí y esta es tu casa cuando quieras puedes volver. Encantada, pues muchas gracias.